Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes de la calidad en su programa y en su canal YouTube ISO Empresarial. A través de Voz Empresarial Consultores estamos compartiendo semana a semana con distintos especialistas en diferentes partes del mundo. Estamos además compartiendo temas de calidad, de ambiente, seguridad, de modelos de excelencia y de tantos otros temas que nos ayudan a lo que nosotros promovemos, que es la gestión sostenible y exitosa. Y en esta oportunidad contamos con una ingeniero que desde Argentina nos acompaña en esta oportunidad y que vamos a hablar de un tema interesante en la gestión empresarial, que es, mejor dicho, el reciclaje. De este tema vamos a estar conversando con Vanessa Rivas. Ella es, y quiero presentarla primero, una ingeniera industrial que tiene especialidad y está formándose en el área de gestión ambiental, en una maestría de gestión ambiental. Además ha tenido experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo, una emprendedora además en temas ambientales que ha estado apoyando diferentes áreas en gremios empresariales y además hoy en día como consultora en el área de gestión ambiental. Nos acompaña en esta oportunidad para compartir este interesante tema: por qué el reciclaje es importante en la gestión empresarial y cuáles son sus beneficios. Así que bienvenida, Vanessa, a Líderes de la Calidad. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en realidad muy contenta de estar acá compartiendo contigo porque, bueno, desde su inicio lo sigo, vengo siguiendo todo el trabajo que vienen haciendo, todo el contenido de valor que están compartiendo y de verdad que me siento muy contenta y orgullosa de estar acá, así que gracias por la invitación. No, y además yo quería comentarle a toda la audiencia que Vanessa es una extraordinaria amiga y profesional que hemos compartido en otras oportunidades en Venezuela ese trabajo que ella le apasiona, que es el reciclaje y la gestión ambiental. Y por eso es que quería compartir o que compartieras tus conocimientos con toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Ahora coméntanos, ¿qué es el reciclaje? Para empezar por allí. Bueno, Luis, primero para hablar de reciclaje tenemos que abordar o tener en cuenta tres conceptos básicos que serían lo que es desechos, residuos y basura. Perfecto. Pudiésemos pensar que es lo mismo, pero en realidad no lo son. Entonces, bueno, cuando hablamos de desechos estamos hablando de algún objeto material que ya no tiene ninguna utilidad, o sea que no se puede volver a recuperar o reutilizar para otro uso. Cuando hablamos de residuos, estamos hablando de algún objeto material que cumplió, o sea, su vida útil, ya se utilizó para lo que fue creado, pero tiene otra opción de recuperarse o de aprovecharse el material con que fue hecho, ¿no? Para otro uso. Entonces ya tenemos desecho y residuo, no son lo mismo. Okay. Se diferencia en que en la utilidad, el desecho no tiene ninguna utilidad, el residuo sí tiene otra utilidad, puede ser aprovechado. Y cuando hablamos de basura, estamos hablando de la unión de los dos, la mezcla de los dos, que normalmente es lo que vemos cuando se lleva la basura al relleno sanitario o cuando la mezclamos toda en una sola bolsa, cuando no la separamos. Eso es basura. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque normalmente se mezclan residuos orgánicos con inorgánicos y entonces ahí tiene la descomposición y entonces bueno, es como para que entendamos que existen esas diferencias y que tenemos que tenerla en cuenta cuando hablamos de reciclaje, gestión de residuos, ese tipo de temas. Excelente. Ahora bien, estamos de reciclaje. Exacto, ahí es lo que quería que habláramos. Entonces entiendo entonces que los residuos sí pueden entonces aplicársele el reciclaje. Y me gustaría que profundizáramos en eso y entiendo también que hay tres R aplicadas. Exactamente, en este caso, recuperar, esos son los que pudiesen reciclarse o reutilizarse en este caso. Entonces, bueno, para hablar de reciclaje, me habías preguntado anteriormente qué eran primero las 3 R, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de lo que serían las 3 R y dentro de las 3 R obviamente está el reciclaje. Bueno, cuando hablamos de 3R, estamos hablando de una regla que se usa desde hace muchos años para concientizar a la población en el manejo adecuado de los residuos y la disminución de los residuos.
Entonces, esta regla consta de como de 3 estrategias o de 3 actividades que podemos aplicar para que eso se gestione adecuadamente. La primera es reducir. Reducir nuestros residuos tiene que ver con minimizar el consumo o el uso o la compra de objetos para la vida diaria o para algún proceso, sea lo que estemos haciendo. Entonces tratar de buscar algunas alternativas para reducir o rechazar de alguna manera ese residuo si tiene connotaciones que puedan contaminar al ambiente. Es otra opción, ¿no? Entonces esto o de residuos. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de reutilizar, que es la segunda R, estamos hablando de darle una segunda vida, una tercera vida o otra vida útil a objetos o productos, ¿no? Estos puede ser, como ejemplo, podemos tener cuando hacemos la compra de envases o de productos que vengan en envases de vidrio. Estos envases de vidrio pueden ser reutilizados para otros usos, por ejemplo, cuando hacemos, ahorita que está muy de moda las compras a granel. Bueno, entonces, si compramos unos productos, queda el residuo que sería los envases de vidrio. ¿Qué podemos hacer con los envases de vidrio? Bueno, los reutilizamos para guardar alimentos, podemos utilizarlo para las compras, podemos utilizarlo para almacenar otras cosas, herramientas, tornillos, hilos, cualquier cosa que tengamos en nuestro hogar que pudiésemos aprovechar. Otra opción de reutilizar podría ser cuando aprovechamos las bolsas de tela para evitar el uso de bolsas plásticas, que obviamente ya sabemos que son bastante contaminantes, ya que el plástico tarda muchísimo en degradarse, que es una de las más graves consecuencias del uso de los plásticos. Y bueno, como que esa es otra opción de reutilizar, ¿no? Y cuando hablamos entonces de reciclar, estamos hablando, bueno, ya vamos a la tercera R, estamos hablando del proceso de transformación de un residuo en materia prima o en otro producto. Correcto. O sea, por ejemplo, sufre un proceso de transformación. No es que voy a agarrar ese producto y ya lo estoy reciclando. O sea, es muy importante también tener en cuenta que reutilizar no es reciclar, porque también tiende a confundirse esos dos términos. Excelente, es así. Qué bueno, entonces ya hablamos. Reutilizar es darle otra vida. Okay. Sí, reutilizar es darle otra vida útil a objetos o darle otro uso a un objeto que ya fue usado. Y reciclar es cuando ocurre un proceso de transformación, puede ser físico, químico o mecánico, y ese objeto se transforma en una materia prima o en otro producto. Por ejemplo, las botellas, cuando las usamos, esas botellas plásticas se pueden transformar en otras botellas o también se pueden hacer otros productos. Por ejemplo, si es un plástico polietileno de baja densidad, o las bolsas, esas se pueden transformar en tubería, en manguera. Ese es como que un ejemplo. Otro ejemplo, las botellas PET son muy utilizadas ahorita para la industria de la moda, hacer hilos con las botellas PET. Entonces se está fabricando mucho con ese tipo de material, o reaprovechando, ¿no? Esa es como que otra opción. Por ejemplo, los metales se pueden fundir y crear como que piezas mecánicas. Bueno, allá en Puerto Ordaz había un emprendimiento que aprovechaba los metales
ferrosos y no ferrosos, y los fundía y hacía ollas, hacía parrilleras, hacía utensilios de cocina, Cierto, todo cierto. de acero, o sea, Qué, está qué- muy interesante eso, sí. qué bueno, fíjate que ya aplicando ya con estos ejemplos, a mí me gustaría que profundizaras más y también quizás en otros sectores, como el caso del sector turismo, que es un sector muy interesante y que en el cual tú de alguna manera estuviste vinculada y trabajando y aportando y apoyando a ese sector acá cuando estabas en Venezuela. ¿Cómo podemos aplicar el reciclaje en estas organizaciones? Bueno, el sector turismo es muy interesante porque, bueno, ahí está ligado como o sea, al disfrute de la naturaleza, al disfrute del medio ambiente, y obviamente como tenemos como que tener un nivel de conciencia y de cuidado mayor, ¿no? Entonces, las organizaciones turísticas pueden concientizar a sus clientes y obviamente también a su personal, desarrollando un programa de gestión de residuos en su organización. Pero para esto primero tienen que identificar los tipos de residuos que generan esta organización, o esta posada o estos hoteles. Primero identificar cuáles son los tipos de residuos que se generan, en qué cantidades. Luego de que se identifiquen estos tipos de residuos, se hace el contacto con las posibles empresas recuperadoras o recicladoras que pudiesen gestionar estos residuos. Luego buscamos de alguna manera ese espacio, lugar donde se va a empezar a copiar esos residuos, buscando también hacer alguna dependiendo de los tipos de residuos, se colocan los contenedores adecuados también para gestionar dónde se van a colocar, dónde se van a ubicar, si los clientes van a estar involucrados también en la gestión de los residuos o solo se va a hacer la gestión de residuos con los empleados. Como tener eso también en cuenta, porque si los clientes van a estar involucrados en la gestión de residuos, entonces también tenemos que educarlos de alguna manera y enseñarles cómo se gestionan los residuos en el establecimiento. Entonces, es muy importante eso. Luego Y eso de eso, sería, es muy importante. y disculpa que te interrumpa, porque eso es muy importante, involucrar a todos, ¿no? Una empresa, una organización, que además de sus empleados, que es muy importante, por supuesto, involucrarlo, incluye a sus propios clientes, sería la cadena completa, el ciclo completo. De hecho, hay productos que uno compra que a veces tienen un manual que nos explican cómo podemos hacer para reciclar alguno de esos productos. Por ejemplo, el caso de los celulares. Sí, bueno, exacto. Entonces, una vez los residuos que se generan en los hoteles, hay gran variedad, ¿no? Están los plásticos, están los vidrios, están los metales. Entonces, bueno, si se logra gestionar con algún tipo de empresa, buenísimo. Pero también pudiese también ver de qué manera se puede reaprovechar para beneficio de la empresa, porque hasta pudiese aprovechar para hacer programas de responsabilidad social empresarial o de responsabilidad social ambiental, buscando de alguna manera el beneficio social, ambiental y económico, no solo es de entonces eso también es muy importante. Entonces, bueno, en un hotel se genera en realidad muchos residuos que tampoco nos tomamos en cuenta, aparte del plástico, los metales, también puede estar los residuos eléctricos y electrónicos, como vos estabas comentando, y también otros residuos que yo vengo estudiando también, serían como los elementos del hotel, camas, cortinas, que pues, cambio de cortinas, cambios de sábanas, cambios de almohada. Cuando yo me imagino que hay como un momento que todo ese tipo de elementos son cambiados porque cumplieron su vida útil, porque se rompieron, porque necesitan un cambio para mejorar el aspecto del hotel, de la habitación, etcétera. Entonces, como que esos elementos también los pudiésemos tomar en cuenta en las gestiones de los hoteles y todas esas cosas. Y con eso se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo siempre he tenido la idea de aprovechar
las telas de las cortinas, las telas de las sábanas y poder hacer bolsas ecológicas que pueden servir como souvenir para los propios clientes o para los propios empleados. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, sí, puede salir también, allí. por ejemplo, si se aprovecha el plástico y se quiere innovar porque por ejemplo aquí hay muchas empresas turísticas que tienen sus programas de gestión de residuos y también hay certificaciones para hoteles sustentables acá en Argentina, que es muy interesante todo lo que hacen. Y la certificación se llama Hoteles Más Verdes, y también hay una certificación de Rainforest Alliance que también la hacen acá, y entonces tú tienes que cumplir con ciertos lineamientos, ciertos requisitos, y entonces bueno, ahí te van diciendo este es un hotel certificado por Rainforest Alliance y tiene el sello bronce, entonces bueno, eso también le da estatus a la organización, la beneficia porque está gestionando adecuadamente no solo sus residuos, sino también la gestión ambiental, porque gestionar los residuos involucra muchos elementos, entonces no es nada más solo que yo quiero reciclar, no, todo eso es una gestión integral ambiental. Entonces, totalmente. podemos tenerla en cuenta y eso va a mejorar en muchísimos aspectos en los procesos, en la mejora de los procesos del hotel y también en la... Así es, y justamente de eso quería que profundizáramos ahora, los beneficios a las organizaciones, y si bien estás ahorita dando el ejemplo de un hotel que seguramente se puede extrapolar a otras organizaciones, ¿cuáles son esos beneficios para el empresario, para el dueño de una empresa que incorpore el reciclaje o la gestión de residuos de manera adecuada? Bueno, varios beneficios, a pesar de que pueda pensar de que es mucho trabajo, pero también tiene se genera es el principal, ¿no? Porque es uno de los principales objetivos que busca un programa de gestión de residuos, reducir el volumen de generación de residuos, ¿no? Aparte de eso, de alguna manera, como se reduce el volumen, también se reduce la cantidad de residuos que son enviados a los vertederos. Entonces, como se reduce esa cantidad de residuos, entonces esos residuos también son aprovechados por otra empresa. O sea, es un material que puede ser reaprovechado. Materiales diferentes tipos son reaprovechados para una empresa, para una organización o para mismo beneficio de la organización. Entonces, aprovechamiento de materiales que pensaban que eran residuos y que tienen una u otra utilidad. Entonces, bueno, otro beneficio sería la reducción de costos, porque reduce en costo en el traslado, en el transporte de estos residuos. Allí estás reduciendo costos, y también en la gestión, porque ahora como ya no tienes que gestionar tantos residuos, más bien los estás aprovechando de alguna manera, dependiendo de la estrategia que asumas, puedes tener hasta beneficios económicos. Entonces ese beneficio económico también se puede traducir en algún programa de responsabilidad social empresarial, como ya lo habíamos comentado. Entonces, bueno, en realidad son muchas las opciones. Eso también depende de la creatividad y de los objetivos que tenga la organización. O sea, si de verdad es una organización que quiera colaborar con el desarrollo sostenible, con el cuidado del ambiente, con la educación ambiental, que está pendiente del entorno, o por ejemplo, si está en un lugar donde esté rodeado de naturaleza y quiera conservar o proteger esa área natural, eso también es importante en la gestión de residuos, porque obviamente los residuos, ¿qué es lo que genera? Contaminaciones de los recursos naturales, aparte también extracción de recursos o más uso de recursos, el consumo excesivo, esto también afecta el cambio climático y bueno, y así otros problemas. Entonces bueno, como si queremos evitar eso, podemos ayudar a nuestras organizaciones en
en la mejora de los procesos y en la gestión adecuada de los residuos, que se va a traducir solo en mejoras. Que en un principio o sea, obviamente es un proceso que vas a introducir, que tienes que capacitar a tu personal, que en algunos momentos no se va a dar como es, porque, o sea, todo proceso, cuando es nuevo, trae sus cuestiones, pero bueno, eso justamente es lo que uno tiene que buscar, la mejora continua, ver de qué manera gestionar, y así. Así es, así es. Y creo que has sido bien clara y lo cual también demuestra tu capacidad de síntesis en una cantidad de información tan importante de lo que significa el reciclaje y el manejo adecuado, porque explicaste lo que eran las 3 R, ejemplos, pasaste por un programa, cómo implementarlo en una organización y hablaste de los beneficios. Es decir, abarcaste todo el tema, bueno, diría yo de manera magistral. Y además le agregaste la vinculación con el desarrollo sostenible y con un concepto que es la mejora continua, porque además tú también has formado los temas de la norma ISO 14001, Bueno, la parte de calidad sí, la bueno, parte y de seguridad. otra cosa, otro punto importante que no te señalé en los beneficios es el cumplimiento de los requisitos legales y de las normativas. Eso es como muy importante tenerlo en cuenta también, porque dependiendo del país donde te encuentres, tienes como ciertos requisitos que debes cumplir, y si no, puedes generar multas, puedes generar mayores costos, mayores gastos, entonces allí también tenemos que estar pendientes de eso. Y tú me mencionabas que tú manejabas un esquema en tu casa de reciclaje, de guardar algunos residuos. Sí, bueno, como gestor ambiental, obviamente uno tiene que empezar a aplicar las cosas desde uno. Y bueno, uno empieza a cambiar hábitos, a ver de qué manera puede colaborar desde su ámbito de acción. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? No todas aplican para todos, pero bueno, uno va tomando las que mejor le parece. Bueno, por ejemplo, en la reducción de los plásticos, acá en Argentina se reciben, muchas empresas reciben, sería como uno de los, no sé si lo ven bien, sería como, aquí la llaman botella de amor o ecobotella. Esto lo reciben las empresas que hacen madera plástica. Esto se convierte en madera plástica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, con esto construyen casas, construyen parques, hacen macetas. Esto está lleno solo de plástico, solo y únicamente de plástico. Aunque también hay otras botellas, yo no sé si las has visto, Luis, que se llaman los ecoladrillos, que también los utilizan para construir, pero utilizan la botella como ladrillo. Pero en este caso, se utiliza todo el plástico y se funde y se transforma en madera plástica. Y el ecoladrillo se utiliza para construir, pero se puede colocar en el ecoladrillo otros residuos como cartón, como metales, como cualquier otro residuo, pero en el caso de la botella de amor, ecobotella, solo plástico, en el caso del ecoladrillo puedes poner cualquier cosa. Qué bueno, qué bueno. Y ese es un ejemplo interesante desde la casa, cómo puede hacer, y podemos incorporarlo en las empresas, en las organizaciones. Sí, bueno, otra cosa, bueno, importante es, bueno, que saber o entender que los residuos no son basura. Por ejemplo, este tipo de material, uno pudiese pensar, todo eso es basura, pero no. Esto es unos residuos que pueden ser aprovechados por empresas como materia prima para otros usos. Correcto. Entonces, como que muy importante como saberlos identificar también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos tipos de plásticos que las empresas aprovechan y necesitan? Principalmente los plásticos que aprovechan las empresas sería el PET, que sería la botella transparente que siempre vemos en las gaseosas, en las bebidas. Sería esta botella transparente. Esa la utilizan mucho las empresas recicladoras. Otro tipo de plástico sería el polietileno de alta y baja densidad, que sería esta bolsa, que sería el polietileno de baja densidad, que sería como que la bolsa que es estirable, que se estira. Y el polietileno de baja densidad también sería todos los envases que son
como con color, todos los de detergentes, los de productos de higiene personal, esos también son utilizados por las empresas. Y bueno, el otro sería el telgopor, este tenemos que tratar de evitarlo. No todas las empresas lo reciclan. Hay una empresa de Chile que sí está haciendo como una especie de pintura con esto, lo funde y hace como una pintura, pero bueno, no todas las empresas lo reutilizan. El plástico número 7, que no es reciclable totalmente, pero bueno, hay algunas empresas como la de madera plástica que sí, aquí puedes colocar todos los tipos de plástico, entonces bueno, es aprovechar. Excelente. Y bueno, con diferentes como estrategias personales uno puede empezar a ayudar a reducir nuestro consumo. También está ¿cómo sería? El separar los residuos húmedos de los secos y los residuos orgánicos, de alguna manera tratar de hacer compostaje, que sería como hacer un abono con los residuos de la cocina y aprovecharlo en las huertas, si tienen huerta, o en el patio, o quizás para el bosque enfrente de su casa, del jardín, o sea, de alguna manera aprovechar todos los residuos, ¿no? Excelente. También buscar conocer las campañas de recolección de la ciudad o donde te encuentres. Por ejemplo, acá hay unas campañas de recolección de colillas de cigarrillo. Entonces hay unas organizaciones que se encargan de recibir todas las colillas de cigarrillo y con eso hacen unos bloques y con eso construyen, ¿no? Por ejemplo, también hay una fundación que recibe todas las tapitas de los envases y esas tapitas las vende y con esas ventas ayudan a los niños de una fundación. Y así son muchísimas opciones, ¿no? Entonces, fíjate, es un tema tan amplio que yo quiero comprometerte a que volvamos a hacer una nueva entrevista más adelante y podamos seguir profundizando en algunos de estos temas que tú manejas muy bien y que lo haces, se nota que lo haces con mucha pasión, que te encanta ese tema, y podamos hacer próximamente, cuando se celebre el Día Mundial del Reciclaje, podamos profundizar con mucho de esa información que tú manejas. ¿Te parece? Bueno, claro que sí, ahí me preparo muchísimo mejor y te traigo todos los ejemplos. Así es. Bueno, mira, ya para finalizando el programa, que además me encantó porque todo el contenido que nos has dado justifica enormemente para toda nuestra audiencia, para todos los empresarios, la importancia del reciclaje en las organizaciones. Así que para todas esas personas que todavía a lo mejor que tienen dudas y quieren contactarte para hacerte alguna pregunta, ¿cuáles son tus datos de contacto, tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales en Instagram estoy como @chocolateart. En LinkedIn me puedes buscar como Vanessa Rivas. Mi correo electrónico es Vanessa Rivas B, todo con B corta, @gmail.com. Y en Facebook Vanessa Rivas. Así que, bueno, por ahí me pueden contactar. Igualmente, bueno, cualquier duda o lo que necesiten, estoy a la orden. Excelente. ¿Cuál es el mensaje final que tú le darías a nuestra audiencia en relación a todo lo que conversamos el día de hoy? Bueno, como mensaje final pudiese resaltar que la responsabilidad de la gestión de residuos no solo recae en el consumidor, sino que hay diferentes actores dentro de esa cadena. Está desde los consumidores, los empresarios, los productores, los gestores, los gobiernos, las ONG, todos tenemos como un grado de responsabilidad y una cuota de responsabilidad, porque el ambiente es de todo, no es de una alcaldía o de una gobernación o de una empresa, es de todos y a todos nos afecta la degradación o la contaminación del mismo. Así que ese sería como el mensaje, de alguna manera buscar que todos estos actores se unan y buscar estrategias que nos ayuden a todos al mejor manejo de los residuos y a la concientización y educación de la población en general. No solo de la población que consume, sino la población que produce, porque los que producen son como que tienen una cuotita más de responsabilidad y entonces existen muchas alternativas que se pueden aplicar
y que pueden ayudar a que haya menos impactos ambientales. Entonces, bueno, eso es como mi mensaje. Excelente. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y con este mensaje quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Voz Empresarial y de este canal ISO Empresarial por toda esta información que está enlazada con lo que nosotros promovemos, que es la gestión sostenible y exitosa. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis. Estamos en contacto y bueno, nos vemos pronto. Mucha suerte en todo.